El próximo 19 de octubre partiremos a bordo del Crucero de la Fe en un fascinante recorrido por los puertos e islas del Mediterráneo. Malta, Sicilia, Cerdeña y Mallorca, con sus tesoros artísticos del gótico al barroco. Estaremos en ciudadelas y en palacios en los que residieron los papas, palacios que conservan obras maestras de la pintura y escultura del Caravaggio, Miguel Ángel, Bernini y Rafaelo. Visitaremos el Palacio de Viterbo, donde se celebró el primer y más largo cónclave de la historia, el Palacio de Aviñón, donde residieron 6 papas y algunos antipapas, y el Palacio de Verano de Castel Gandolfo, donde conoceremos los apartamentos privados de los últimos papas. Además, seguiremos la ruta de las reliquias de la Pasión, el Santo Cáliz y el plato sagrado de la Última Cena, venerados en las catedrales de Valencia y Génova, la Sábana Santa de Turín, los 3 clavos conservados en Monza, Milán y Roma, la Santa Cruz y su título y la columna de la Flagelación. Andaremos por el primer camino de Santiago en la isla de Cerdeña. Estaremos en el primer lugar donde vivió San Pablo, en la isla de los Caballeros de Malta, en Sicilia, el santuario de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa y los monumentales Via Crucis de San Carlos Borromeo en los lagos del norte de Italia. Vestigios arqueológicos, palacios, museos y santuarios que se funden con hermosos paisajes de mares, lagos y montañas. Aproveche cuanto antes la promoción 2x1 en el avión y en el crucero, pues el segundo pasajero solo paga los impuestos y excursiones. Informes al 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi corazón resaltan más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. La Moderna presenta. Y continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, pues ahora en este tiempo del aniversario de la independencia, ahora hablando del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. He estado conversando con el arquitecto Ángel Díaz Bonet, investigador, y recibo ahora a otro investigador, quien también tiene estudios de Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Él es Hugo Cuéllar. Si usted nos vio la semana pasada, habrá visto a Hugo explicándonos todo lo del Primer Imperio con Agustín de Iturbide. Hugo, bienvenido de nuevo, querido amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir algo más. Él es presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Y por cierto, nos trajo aquí la condecoración de la Orden de Guadalupe. Esta condecoración la instituyó Iturbide. Sí. Y durante Maximiliano continuó, era vigente, ¿o no? Estuvo vigente en 3 épocas. En la época de Iturbide, del 22 al 23. De ahí la retomará Santana, quien también fue condecorado por la orden por parte de Iturbide, y esa se retoma del 53 al 55, que será su última presidencia de Santana. Y finalmente se retoma por parte del gobierno de la Junta de los Notables, que fue la regencia que preparaba el Segundo Imperio. Se retoma en 1863 y en el 64 ya se le nombra como gran maestre a Maximiliano, ya teniendo en cuenta que había aceptado la corona de México. La Orden de Guadalupe. A ver si la producción de este programa nos hace favor de mostrársela. La tengo aquí en la mesa, las trajo Hugo Cuéllar junto con otras condecoraciones. Aquí está. Esta es la Orden de Guadalupe. Bueno, aquí tenemos un retrato de nuestra emperatriz, Charlotte Amélie, que luego cambió su nombre a Carlota Amalia. Y aquí, mire, la condecoración Orden de Guadalupe. Esta es la condecoración que México confería a otras naciones y también a mexicanos que habían logrado méritos en favor de nuestro país. Orden de Guadalupe, derogada después, pues ya por los gobiernos liberales, ¿no? Hugo, entonces, ¿Benito Juárez metió a los ejércitos de Estados Unidos a nuestro territorio? Pues justo lo que comentaban hace un momento, esto sí lo desconocía respecto a que existía un militar en campo de batalla dentro del territorio mexicano. Custer nunca llegó a venir a México, pero decía Ángel Díaz que Juárez lo contrató y le pagó, pero ya no vino.
O sea, que además de todo el dinero se perdió. A final de cuentas, los términos en los que estaba el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y pues, el gobierno de Juárez, que en su momento también había una contraparte, que era la negociación que había hecho Miramón con los bonos Jecker, negociando en Europa también para financiar la parte de la guerra de reforma. Y en ese contexto, Juárez, él que se decía muy pues, protector de la Constitución, de pronto negocia para que la flotilla de Estados Unidos llegue a Veracruz. De hecho, pues combaten contra la recién comprada flotilla que había adquirido Miramón, derrotan a la flota mexicana de recién adquisición, pero finalmente es una batalla admitida por Juárez dentro del territorio marítimo mexicano. Claro, y bombardearon el fuerte de Ulúa, ¿no? Sí, así es. Los navíos de Juárez. Sí. Bombardearon nuestro fuerte de San Juan de Ulúa. Qué horror. Oye, y a ver, Maximiliano muere fusilado en el Cerro de las Campanas con 2 de sus generales. Sí. Uno, Tomás Mejía, ya dije que era uno de los niños héroes, y el otro, Miguel Miramón. Sí. Mexicanos ambos, pues sí. Sí, claro. Indígenas, decía Ángel Díaz. ¿Y por qué los fusilan? Pues en esencia era esta narrativa de estás conmigo, estás contra mí prácticamente, ¿no? En tanto ellos funcionaban el gobierno del Segundo Imperio, de Maximiliano en este caso, ellos desde luego no es que fueran traidores a la patria por ningún sentido, al contrario, tenían un plan, ¿no? una estrategia para que el país se desarrollara en mejores términos. Para ellos la propuesta era un imperio. Esta propuesta viene desde tiempo atrás incluso, ¿no? Con José María Gutiérrez de Estrada, quien lo propone, quien también se vincula con Hidalgo y Esnaurrizar, ven la forma de negociar en Europa. Napoleón III, como emperador francés, hace las negociaciones también para llevar a la Casa de Austria a ese puesto, propone a Maximiliano de Habsburgo, etc., ¿no? O sea, es todo un contexto de los planes para el desarrollo del país en el contexto pues, de inestabilidad dentro del territorio. Finalmente, el que ganará el proyecto será el republicano, pero sí hubo una participación muy importante del gobierno imperial, y tanto es así que se desarrolló pues, unas modificaciones al Castillo de Chapultepec que lo adaptaron y lo dejaron en las condiciones que vemos actualmente, que son preciosas. Que es el tema también de la traza del Paseo de la Reforma, que en ese momento era el Paseo de la Emperatriz, que conectaba directo con el Palacio Real, el Palacio Nacional, que es donde despachaba Maximiliano, ¿no? Se construyeron 400 kilómetros de vías férreas desde la Ciudad de México hacia Veracruz. Prueba de ello está en el archivo del ferrocarril, en la ciudad de Puebla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo te preguntaba, ¿por qué fusilar a los generales mexicanos? O sea, mexicanos fusilados por mexicanos, generales fusilados por militares. Algo de manera muy similar a lo que ocurrió en Independencia, que una guerra fratricida. Lo mismo, entre mexicanos ocurre esto, pero esto se deriva a raíz de la ley Juárez, ¿no? En términos de condenar a muerte a aquellos que sean traidores a la patria, y calificados así los que apoyen a los extranjeros. Es por ello. Sí. Bueno, depende de quién cuenta la historia. ¿Es héroe o es traidor? Vamos a conocer algo de la emperatriz, que, atención a esto, ella fue regente, porque los estatutos del imperio así lo establecían, que en la ausencia del emperador, ella reinaría. Entonces, vamos a ver, conozcamos algo de nuestra emperatriz, Charlotte Amélie, y ya para México, tomando la corona, Carlota Amalia. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans, princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria, princesa de Lorena y Hungría y condesa de Habsburgo, fue la última emperatriz de México. Nació en el castillo de Lecken, cerca de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de 1840. Fue educada en política, geografía, música y artes, y hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. El 27 de julio de 1857 contrajo matrimonio con Maximiliano de Habsburgo, con quien pasó sus primeros años de matrimonio en el reino de Lombardía-Véneto. Años después, la joven pareja aceptó la oferta del trono de México hecha por un grupo de conservadores mexicanos opuestos al gobierno republicano de Benito Juárez. Fue coronada junto con su esposo en la Catedral Primada de México el 10 de abril de 1864.
y al convertirse en emperatriz cambió su nombre de Charlotte Amelia, archiduquesa de Austria, al español Carlota Amalia de México. Debido a que el estatuto del imperio la reconocía como regente ante cualquier ausencia del emperador, durante las giras de Maximiliano al interior del país ejerció funciones ejecutivas, por lo que es considerada la primera mujer gobernante de México. Como emperatriz se mantuvo activa en política para frenar a grupos guerrilleros y al ejército liberal. Ayudó en todo al emperador y elaboró un proyecto de constitución. La pareja imperial fue distanciándose por infidelidades de Maximiliano y al no engendrar un hijo heredero del imperio, su esposo la privó de participar en política. Tras la retirada de las fuerzas militares napoleónicas, salió de México para buscar apoyo de Napoleón III en París, en Viena y en la sede apostólica por parte del Papa Pío IX, ante quien, en el curso de una audiencia, empezó a mostrar alteraciones en su intelecto. A partir de entonces, su inestabilidad psíquica creció con episodios de lucidez y demencia. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la hizo examinar por médicos que la declararon demente. Pasó el resto de su vida en aislamiento, primero en el pabellón del jardín de su castillo de Miramar, luego en el castillo de Tervuren y finalmente en el Château de Bouchot en Metz, Bélgica, donde murió el 19 de enero de 1927, víctima de neumonía. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Lequén. Me da nostalgia, Hugo, nuestra emperatriz. Pobrecita, se ve que sufrió mucho. Tenía capacidad para gobernar. Claro. Para eso fue educada. Es que sí. Y se ve que sí, quiso ayudar en todo, ¿no? Sí, por supuesto. Una tristeza. De y luego hecho, su muerte, ¿no? En términos de su educación, creo que lo interesante es precisamente, bueno, era hija del rey Leopoldo, ¿no? Que precisamente en términos de la posibilidad de ser una emperatriz consorte, por el hecho de ser la hija, pues seguramente tuvo una formación mucho mayor, ¿no? En esos términos. A diferencia tal vez de Maximiliano, quien era el segundo pues, en la sucesión a la corona, antes de que naciera, por supuesto, el hijo de Francisco José. Y en ese contexto, pues tal vez Maximiliano no estaba tan priorizado para poder tener una educación a nivel de Estado. Y tal vez el caso de estas muestras, pues la mala administración que tuvo en Italia, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo a cargo el tema de la posición de almirante y gobernante y demás, ¿no? Los errores que llegaron a cometerse, pues sí le costaron caro y finalmente su hermano lo envió de regreso a Trieste, ¿no? Para estar pues directamente en su palacio, pero ya sin un trabajo plenamente político. Bueno, a ver, ¿qué hay de rumores, leyendas o chismes? Que la emperatriz Carlota tuvo un hijo con su jefe de seguridad, que el emperador Maximiliano tuvo un hijo con la India Bonita, hija del jardinero de Cuernavaca. ¿Qué hay de eso? En realidad, aparentemente es más para desprestigiar la imagen a nivel histórico, ¿no? Ciertamente sí existía personal de ayuda dentro de la casa que está allá en Cuernavaca, ¿no? Y por supuesto que los personajes existieron, pero tanto que llegara hasta este tema de los romances y demás, es algo muy similar a lo que ocurre con la Güera Rodríguez e Iturbide, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de desprestigiar la memoria. Lo mismo ocurre con Carlota. El hecho de justificar que su salida de México era porque estaba embarazada y no quería mostrar ese embarazo, pierde mucha dimensión, ¿no? La realidad es que, como lo muestran los hechos, y gracias al testimonio de José Luis Blasio, quien fue el secretario particular de Maximiliano y quien acompaña a Carlota dentro de ese viaje, digamos que de una manera en exilio, para buscar el apoyo del Papa Pío IX, para buscar el apoyo de Napoleón III, etcétera, al no encontrar remedio y también al ver que los propios mexicanos en su momento, como el caso de Miguel López, que fue aquel coronel que traicionó, ¿no? A las tropas de Maximiliano en Querétaro, al ver que esa era la constante, ¿no? de poca lealtad de parte de los mexicanos más cercanos a la corte, de pronto Carlota comienza a entender que no era de fiar el hecho de tener una compañía tan cercana. El último del que se fía realmente es del propio José Luis Blasio, el secretario de Maximiliano, quien después de dejar a Carlota en Roma se irá a entrevistar directamente con Francisco José, con el hermano, con el emperador de Austria, ¿no? Y el emperador lo recibe, bueno, le da pues una consideración muy importante por haber sido ese acompañante. Pero los testimonios están, ¿no? El hecho de que existía un conflicto y que esto posiblemente le superó a Carlota, además de saber que posiblemente la condena a muerte de su esposo, quien dejó atrás, era inminente, muy seguramente esto desató
comportamiento. Detona ese brote psicótico o maníaco, cuando hay un detonador. Otra pausa, es breve. Regreso para conocer más de este segundo imperio mexicano, las cosas muy buenas que se hicieron por México, que la historia no quiere contar o que ha querido ocultar. ¿Qué fue lo bueno de este imperio, no? El desarrollo de México, qué leyes, qué normas, qué reglamentos se establecieron bajo el imperio de Maximiliano y de Carlota. Vuelvo con esto y vuelvo con más. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. Grupo San Pablo cuenta con atención directa al público en 17 librerías a lo largo de la República Mexicana. Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Veracruz Yucatán y Michoacán. Contáctanos. Email ventas@sanpablo.com.mx. Teléfono 55 55 82 93 62. Página web www.sanpablo.com.mx. Grupo San Pablo, más de 70 años haciendo la caridad de la verdad.